Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la unidad 7 y ahora vamos a empezar a estudiar el transistor bipolar en alterna, o sea, con corriente alterna. Específicamente opera, cómo opera y el modelado en pequeña señal. Empecemos. Hasta ahora, en todos los temas anteriores que vimos, lo hemos estudiado el funcionamiento del transistor en condiciones estacionarias. Es decir, cuando está polarizado con tensiones y corriente de continua. Hemos aprendido también que había tres zonas de funcionamiento, que era saturación, corte y la región activa directa, donde en saturación y en corte funcionaba como llave normalmente cerrada o normalmente abierta, según cual sea, y en región activa directa su funcionamiento era como un amplificador. O sea, trabajaba como un amplificador. Habíamos aprendido distintas configuraciones de polarización, o sea, circuitos externos de resistencia y tensiones de continua, que lograban poner el punto de polarización de acuerdo a los valores, lograba poner ese punto de polarización en la región o la zona que uno desee que trabaje. Entonces, hasta ahí hemos visto esto. Ahora, ¿no es cierto? Sin embargo, en las mayorías, ahora hay que ponerlo a trabajar. Entonces, para eso vamos a tener que excitarlo con corrientes alternas. Ya que el TBJ trabaja con tensiones y corrientes variacionales del tiempo siempre, en la mayoría de las aplicaciones. O sea que vamos a aprender a trabajar ahora con el transistor en el régimen dinámico. Entonces, dentro del grupo de los fenómenos dinámicos, interesa fundamentalmente los regímenes de establecimiento y corte de la corriente cuando el TBJ está trabajando como llave, o sea, cuando lo hemos polarizado en corte o en saturación, que eso me va a dar una llave normalmente abierta o normalmente cerrada. O en régimen lineal, asociando al funcionamiento del TBJ como amplificador de pequeña señal. ¿Por qué hablamos de pequeña señal? Porque no vamos a trabajar con transistores de potencia ni con amplificadores de potencia en esta asignatura. Pequeña señal significa que los valores de pico de corriente o de tensión son mucho más pequeños que los valores de la tensión de fuente. O sea que si mi fuente tiene 12 voltios, por dar un ejemplo, las tensiones de excitación, o sea, la tensión de la fuente B sub S o de la excitación de alterna, y no va a ser más que máximo 2 voltios, entre el 10 y el 15% como máximo de B sub CC. A eso nos referimos cuando decimos pequeña señal. Y vamos a ver un ejemplo del TBJ como llave. Por ejemplo, analicemos este circuito que tenemos acá. Entonces, como la primera observación que hacemos es que no hay polarización de base, o sea, por este punto va a ingresar la señal B sub S y no hay polarización de base, o sea que cuando B sub S es cero, la corriente de base es nula. ¿Sí? No hay una continua que polarice la base, entonces podemos decir, por eso decimos llave normalmente abierta, porque si la corriente de base es cero, la corriente de colector va a ser prácticamente cero. Si la corriente de colector es prácticamente cero, quiere decir que la tensión colector-emisor es igual a BCC. La corriente IC, insisto, es cero. O sea que funciona como una llave que está abierta. ¿Sí? O sea, la juntura colector-emisor, llave abierta. ¿Por qué? Porque es corriente cero, tensión igual a B sub CC. Bien, entonces, en este caso dicen que tengo en el emisor una lámpara, ¿sí? Una lámpara LED, y lo que quieren es que la lámpara, o sea, cuando observamos que si B sub S igual a cero, como la corriente de colector es cero, la lámpara está apagada, pero si la B sub S, supongamos que valga 2 voltios, en el momento que logre hacer conducir este diodo, o sea, cuando logra que la tensión base-emisor sea mayor o igual a 0,7, la lámpara, ¿no es cierto?, como hay corriente de base, empieza a conducir la corriente de colector y bueno, se prenderá la lámpara cuando esa corriente de colector sea la apropiada para prenderla.
Veamos, por ejemplo, en este caso, este ejemplo 2, que después vamos a ver la simulación, dice, el LED de la figura, me pone un problema, el LED de la figura requiere 30 mA para emitir luz. Calcule los valores de las resistencias RB y RC para que el LED prenda con el valor máximo B sub es igual a 5 voltios. Considere que BCC, que la tensión de alimentación es 9 voltios y que la tensión del LED es de 1,6 voltios aproximadamente. El beta del transistor es de 50 y tensión colector emisor de saturación 0,3 voltios. Bien, primera pregunta, ¿para qué pongo RB y RC? Y bueno, será para limitar las corrientes y evitar que se queme tanto el LED como y principalmente la juntura colector-emisor. Entonces hacemos los cálculos. Planteo la malla de salida. Y la malla de salida dice, sabemos que va a trabajar en saturación. Dice, BCC es igual a IC, o sea, corriente IC por RC. Si es la I de saturación, será IC de saturación por RC. Más la tensión que cae sobre el LED, más la tensión colector-emisor de saturación. Me dicen que para que encienda el LED necesito 1,6 voltios, por lo tanto lo conozco. Colector-emisor de saturación me lo dieron de dato, y si no me lo dan de dato lo voy a suponer igual a 0 voltios, ¿sí? Y BCC la conozco. Lo divido en la corriente que necesito, que se prenda, necesitamos una corriente de colector de 30 mA, por lo tanto divido en 30 mA, y sale que esta resistencia de colector es de 236 ohmios. O sea, la voy a aproximar a 220 ohmios, lo cual va a dar una corriente de saturación, una corriente de colector de 3,2 mA. Vamos a calcular la corriente de base. La corriente de base va a ser la corriente de colector sobre beta y me sale 645 microamperes. Pero recordemos que esto que la I de colector es beta veces I de base valía solamente cuando está polarizado en zona activa directa. Y acá estamos en saturación, o sea que esto que estoy haciendo no es válido. ¿Pero por qué lo hago? Porque voy a adoptar una corriente de base que sea menor a esa corriente, perdón, que sea mayor a esa corriente, ¿sí? Entonces, lo que hago, voy a usar esa corriente como I de base mínima. Entonces voy a decir, la tensión en la resistencia RB dividida en esa corriente mínima me da el valor de RB. La tensión en RB va a ser tensión de entrada menos la tensión base emisor y lo divido en la corriente. Entonces, como yo sé que esa corriente de 645 micro es el mínimo, yo voy a suponer que es el doble la que hay, ¿sí? Y calculo un RB de 3300 ohmios. Veamos la simulación. Bien, ya estamos, ya tengo dibujado el circuito, tengo la fuente, que como verán es una fuente de pulso, que tiene 5 voltios, la podemos ver, y tiene 5 voltios, 5 voltios de tensión de 1 y 0 de tensión. Bien, entonces tengo la fuente, tengo la resistencia de base, la resistencia de colector, y bueno, puse el diodo LED, en este caso, que es un diodo de color ámbar, ¿sí? Lo puse al diodo LED. Y vamos a hacer el transitorio para ver cuándo es que el diodo emite luz. Entonces dijimos que va a emitir luz cuando le circule una corriente de 30 mA. Y vamos a poner pantalla partida, ¿sí? Entonces veo, en el primer gráfico azul, gráfico de color azul, tengo la tensión del nodo 5. Tensión del nodo 5 es la tensión de entrada. Entonces la tensión de entrada va entre 0 y 5 voltios. Esta es la tensión de excitación, o sea, la que produce B sub 3 en este caso. En rojo tengo la tensión en el nodo 1, o sea, en el nodo 1 es la tensión colector-emisor. Y lo primero que observamos, fíjense en que la tensión colector-emisor, o la tensión del colector respecto a masa, que es lo mismo que la colector-emisor, está invertida con respecto a la entrada, ¿sí? Entonces ya estoy sabiendo que va a haber una ganancia negativa, ¿sí? O sea, ¿Y esto a qué se debe? Ahora lo vamos a ver. Y veamos, ya lo analizamos, la corriente por el diodo. Entonces vemos efectivamente que la corriente va de 30 mA a 0. Como dijimos, cuando la tensión llega a los 5 voltios, ¿sí? Llega a los 5 voltios, produce que el diodo base emisor conduzca,
Entonces, cuando la tensión llega acá, el diodo base emisor conduce, por lo tanto, aparece corriente de base que produce este valor de corriente de colector, los 30 mA en el colector, lo cual hará que ese diodo encienda, ¿sí? Entonces, vemos que corriente de salida y tensión de entrada están en fase, sin embargo, tensión de entrada y tensión de salida están desfasadas 180 grados. Entonces, lo que va en fase es la corriente de base con la corriente de colector. Entonces vemos que efectivamente ha estado bien calculado y lo tenemos a este diodo que enciende. Si yo quisiera ver un detalle más, por ejemplo, voy a desconectar esta fuente y voy a conectarla, por ejemplo, con una tensión, ¿sí? Bueno, tendríamos que modificar. Con una tensión senoidal. B sub 2 es una tensión senoidal de más o menos 1, no me acuerdo, a ver, de más o menos 1,5, ¿sí? Más o menos 1,5 voltios. Y fíjense en que cuando vamos a corregir los límites, ¿sí? En vez de poner 6, vamos a poner 2, menos 2, menos 2, en vez de 1 vamos a poner 0,5. Listo, hacemos correr y tenemos la tensión de entrada. Entonces vamos a ver que cuando sea, y acá tenemos la corriente por el diodo. Vemos que el diodo comienza, o sea, la corriente por el diodo es la corriente de colector, ni más ni menos. Entonces vemos que la corriente de colector empieza cuando, si tuviéramos una línea, ¿no es cierto?, cuando supera, ¿sí?, cuando supera más o menos los 0,7 voltios, empieza, o sea, cuando el diodo base emisor empieza a conducir, empieza a aparecer la corriente de colector, ¿sí? El diodo prenderá solamente cuando la corriente sea 30 mA, o sea que el diodo prenderá solamente en este pequeño tiempo, o sea, en los picos estos truncos. Observen cómo la corriente de colector, ¿no es cierto?, no digo que es la inversa porque el diodo no es una resistencia, pero es aproximadamente invertido. Y se verifica que un máximo de corriente corresponde a un mínimo de tensión. Y un máximo de tensión tenemos un mínimo de corriente. O sea que hay un desfasaje ahí de 180 grados entre tensión y corriente de salida. Entonces, insisto, este diodo base emisor va a conducir, lo cual va a decir el transistor conduce, cuando la tensión de entrada haga que la tensión base emisor supere los 0,7 voltios. Bien, ya hemos visto cómo es que un transistor puede trabajar como una llave, y esta llave puede ser usada obviamente para muchas cosas, como podría ser activar un LED por tiempo, o podría ser activar un relé para comandar otra cosa. Entonces vendría a ser como una llave electrónica. Funciona como una llave electrónica. Pasemos a ver ahora, a empezar a estudiar el TVJ, cómo va a ser como amplificador. Entonces, hasta el momento tenemos ahí un circuito de polarización, en este caso hemos hecho el equivalente Thevenin del circuito, y recordemos que este transistor, una vez que está polarizado, tiene corrientes y tensiones de polarización, lo cual me da el ICQ, la corriente de colector de polarización, BCEQ, que le llamamos la tensión colector de polarización, y voy a recordar que uso mayúsculas cuando es continua y cuando es minúscula es porque es alterna. Entonces hay una corriente de base de polarización y una tensión base emisor de polarización. ¿No es cierto? Hemos visto cómo era el valor del equivalente Thevenin, ¿sí? Quien no lo recuerde puede repasar las diapositivas anteriores. Está la malla de entrada, escribo ecuación de malla de salida. Si beta es mayor que 100, puedo despreciar en la primera ecuación el 1 frente al beta, y en la segunda ecuación puedo suponer I de emisor igual a I de colector. Entonces vuelvo a escribir las ecuaciones de entrada y de salida, de las mallas de entrada y de salida,
en función de que beta es mayor. Y con respecto a los gráficos tenemos, ¿no es cierto?, que cuando ya está polarizado, la corriente de base, ¿no es cierto?, que circula, ¿no es cierto?, tenemos que, insisto, esto es una minúscula, o sea que es un régimen de alterna, por eso dibujo en función del tiempo. La corriente de base va a tener una IBQ, que es la corriente de base de polarización. La corriente de colector tiene una ICQ, que es la corriente de colector del punto Q o del punto de polarización. Y la tensión colector-emisor va a tener una tensión BCE, tensión colector-emisor de polarización. ¿Sí? Hay una tensión colector-emisor de polarización. Entonces, esto sería en cuanto al régimen estático o el régimen de continua. Ahora bien, cuando aplicamos una señal alterna, fíjense en que aparte de la polarización he puesto una señal de alterna, entonces tengo una B sub S, que es una señal senoidal, va a producir que la corriente de base, ¿sí?, una corriente de base, como lo estamos viendo acá, montada sobre el valor IBQ o el valor de continua. Esta corriente de base va a producir su correlato, su corriente de colector. Recordemos que como estamos como amplificador en zona lineal, I de colector igual a beta veces I de base, o sea que este valor del pico es beta veces mayor que el valor del pico de la corriente de base. Entonces, I de colector igual a beta veces I de base, entonces esta es la corriente de colector, y la tensión colector-emisor, que saldrá invertida por la forma que se toma el más arriba y el menos abajo. O sea que un aumento de corriente de base produce una disminución de la tensión colector-emisor. Entonces, de esta manera podemos entender cómo es el funcionamiento y cómo es que se llega a amplificar la señal B sub S de entrada en la tensión de salida, que sería la tensión colector-emisor en este caso. Observemos entonces dos situaciones. Primero, que siempre hay una componente de continua más una componente de alterna. La de la continua es la dada por la polarización, ¿sí?, y la de alterna. Entonces, de ahora en más yo me voy a poner o lentes de ver continua, y con eso voy a ver solamente los circuitos propios de la polarización, o los lentes de ver alterna, y con eso voy a eliminar capacitores, etcétera, ¿sí?, porque solamente voy a estar viendo las alternas. Ambas corrientes conviven simultáneamente. Como es un sistema lineal, podemos aplicar superposición, y por eso es que digo, hay momentos que voy a ver solamente la continua, momentos que voy a ver solo la alterna, pero la señal de salida va a ser la suma de las dos componentes, la continua más la alterna. Observemos, ¿no es cierto?, que la tensión colector-emisor disminuye con la corriente de colector. ¿Esto se debe a qué? Fíjense en este circuito, BCC igual a IC por RC más la tensión colector-emisor. Si la corriente de colector aumenta, significa que la caída de tensión sobre RC aumenta. Por lo tanto, la tensión colector-emisor disminuye, ya que es igual a BCC menos IC por RC. Por ese motivo es que la tensión colector-emisor sale invertida con respecto a la corriente de colector. Si voy a las curvas, ¿no es cierto?, tengo a la izquierda tengo la curva de entrada, ¿no es cierto?, las curvas de entrada, ¿no es cierto?, acá tenemos aproximadamente los 0,7, ¿sí?, y acá tenemos las gráficas de salida. En este caso, ¿no es cierto?, observamos que tengo las gráficas y tengo la pendiente, la recta de carga estática, y supongamos que esté ahí el punto de polarización. Entonces, si yo aplico una tensión variacional sobre la base emisor, va a provocar una corriente variacional I de base. Esa corriente variacional I de base va a producir una corriente de colector igual a beta veces I de base, exactamente igual pero amplificada beta veces. Y esa variación de I de colector va a producir la variación de la tensión colector-emisor. Observen también que como la pendiente es negativa, por eso también geométricamente podemos decir que un máximo de corriente de colector significa un mínimo de la corriente de base, ¿sí? Lo podemos ver también a eso geométricamente, no solo en el circuito.
Vamos a ver ahora porque ahora nos va a aparecer una nueva recta de carga, porque hemos dicho vamos a tener dos circuitos. Puede o no haber dos circuitos, uno para la continua y otro para la alterna. Entonces, nosotros habíamos definido la recta de carga estática o recta de carga de continua, que era la proporcionada simplemente por el circuito de polarización. Pero ahora va a aparecer una recta de carga dinámica que está definida por la relación que impone el circuito exterior entre la componente alterna de la corriente de colector y la componente alterna de la tensión colector-emisor, o sea, del circuito equivalente en alterna. Vamos a ver cómo se hace la recta de carga alterna o dinámica. Entonces, vamos a decir entonces que la corriente de colector va a estar formada por la componente de continua más la componente de alterna, y que la tensión colector-emisor va a estar formada por la componente de continua más la componente de alterna. La recta dinámica de carga se usa para analizar el funcionamiento del circuito, así como la recta de carga de continua o estática me servía para describir los distintos puntos donde el circuito podía funcionar. Aquí la voy a usar para analizar cómo funciona. ¿Dónde va a estar la diferencia? Que el circuito, si tiene capacidades, ¿sí? En alterna lo ve como un abierto y la continua la alterna lo ve como un cortocircuito y la continua lo ve como un abierto. Por lo tanto, si el circuito tiene capacidades, seguramente vamos a tener distintas capacidades en la malla de salida, ¿no? Vamos a tener seguramente distintas rectas de cargas dinámica y estática. Eso nos va a llevar a que solo vamos a ver 3 configuraciones de circuito. Y en realidad te podríamos decir que mayoritariamente 2. Primera, vamos con el primer circuito. Este era el que llamábamos circuito de polarización independiente de beta, que lo hemos visto como uno de los circuitos muy estable. Si yo escribo, en este caso, ¿no es cierto? Vamos a tener que el capacitor CS que tenemos acá impide el ingreso de tensiones de continua al punto B para evitar que se modifique la tensión de polarización del punto B, evitando de esta manera que lo saque de funcionamiento a donde lo quise poner. Ese capacitor C sub S se llama capacitor de desacople de continua. Sin embargo, para la alterna, ese capacitor CS es un cortocircuito. ¿Cómo lo calculo al capacitor CS? Entonces, yo sé que C sub S para la alterna tiene que ser un corto. Por lo tanto, la impedancia que pone C sub S, o sea, X C sub S, tiene que ser mucho menor que la impedancia de entrada. Mucho menor que impedancia de entrada. Veamos ahora este circuito. Este sería el circuito que veo con los lentes de ver continua. Entonces, vamos a dibujar la ecuación de la recta de carga estática o recta de carga de continua. Entonces, el circuito para la continua es el siguiente. Observen que yo ya eliminé el capacitor con la excitación, puesto que como el capacitor es un abierto, no se ve nada hacia la izquierda. Entonces, recordemos también que para escribir la ecuación de la recta de carga de estática, tengo que mirar exclusivamente la malla de salida y escribir la corriente de colector, la ecuación de la corriente de colector en función de la tensión con el electroemisor. Y obtenía esta recta de carga que describía todos los puntos posibles de polarización para este circuito y con estos valores. ¿Sí? Recordemos que el punto de funcionamiento estaba dado en el punto de intersección de la recta de carga con la curva característica para ese determinado valor de corriente de base de polarización. ¿Sí? Donde podíamos hacer aproximaciones, que son las que tengo hechas acá en la recta, de si beta es mayor que 100, 1 más 1 sobre beta es aproximadamente igual a 1. Entonces tengo el eje de las Y y en el eje de las X el corte es en BCC, el valor de la pendiente. Vamos a tratar de escribir ahora la ecuación de la recta de carga dinámica. Y bien, para la recta de carga dinámica yo debería eliminar toda la parte de continua, ¿sí? O sea, me tendría que poner los lentes de ver alterna y ver qué me queda. Entonces, si yo lo dibujara el circuito como lo veo exactamente para la alterna,
yo tendría este circuito, puesto que recordemos que dijimos que la fuente BCC es un corto para la continua. Para escribir la recta de carga dinámica, yo debería plantear la variación de la corriente de, como estamos en alterna, variación de la corriente de colector en función de la variación de la tensión colector-emisor. Cuando yo grafico y digo la variación de la tensión colector-emisor va a ser la variación, la alterna de la tensión colector-emisor menos la tensión colector-emisor del punto Q. ¿Sí? Y la variación de la corriente de colector sería el valor de la corriente de alterna menos la corriente de colector de continua, que sería la ICQ. Por lo tanto, si yo expreso una variación, si vuelvo a mirar este circuito, o hago este circuito a la vuelta, o puedo decir que la variación de la tensión colector-emisor sería igual a la variación de la corriente de emisor, ¿sí?, más la variación de la corriente de colector por RC. Si supongo que la corriente que beta es mayor que 100, yo tendría que la variación el delta de la tensión colector-emisor es igual a delta de corriente de colector por RC más RE. Reemplazando, ¿sí?, vamos a llegar a unas largas ecuaciones, pero llegaría como es la variación de la corriente alterna en función de la tensión alterna de colector-emisor. Sin embargo, hay un método simplificado que es el que les procedo a enseñar a continuación. Un método resumido. Este sería el método exacto, preciso de cómo se calcula. Y vamos a ver este método práctico. En este método práctico no voy a eliminar la tensión B sub CC. Entonces lo que voy a escribir es la ecuación de salida, pero usando minúsculas porque son corrientes y tensiones de alterna. Entonces digo, y no elimino la fuente en el método práctico, ¿sí? BCC igual a IC por RC más la tensión colector-emisor más IE por RE. Entonces despejo, ¿sí?, y de colector en función de tensión colector-emisor y tengo la pendiente, tengo el valor del término independiente. Vuelvo a decir si beta es mayor o igual que 100, entonces 1 más 1 sobre beta aproximadamente 1. Voy a escribir ahora la ecuación de la curva. Recordemos que voy a buscar dónde intersecta el eje de las X y dónde intersecta el eje de las Y. Y digo, si la corriente de colector es igual a 0, la tensión BCC, la tensión colector-emisor es igual a BCC, o sea que intersecta en BCC. Si la tensión colector-emisor es igual a 0, la corriente de colector vale BCC sobre RC más RE. Realizo el gráfico y observo que para este circuito, la recta de carga estática y la dinámica coinciden. Tienen la misma pendiente, o sea, está uno encima del otro. Y por lo tanto quiere decir que el punto de polarización es el mismo y sigue siendo donde intersecta al IBQ, o sea, la corriente de base de polarización. Esta situación se da para este circuito, veremos en otros circuitos. Vamos a una configuración 2 y en esta configuración 2 tenemos el capacitor en paralelo con la resistencia de emisor. Recordando, si yo me ponía los lentes de ver continua, ese capacitor no existía y este circuito me queda absolutamente idéntico al anterior en cuanto a la continua. Sin embargo, para la alterna no es lo mismo. Si yo miro con ojos de alterna, ese capacitor es un corto. Por lo tanto, para la alterna la resistencia RE está cortocircuitado, o sea, la alterna no ve. Pero sí que pasa, ese capacitor se va a cargar a un valor de continua. Y ese valor de continua es la corriente de emisor del punto de polarización por el valor de RE. Entonces, si bien es cierto, en RE no cae una tensión de alterna, sí hay una tensión de continua que se desarrolla sobre RE. Por lo tanto, ¿no es cierto? Bueno, acá está el criterio con el que se calcula ese capacitor XCE y está lo que hemos dicho, hacemos el análisis de continua, es el mismo circuito que el anterior, ¿sí? Y si hago el análisis para la alterna,
Entonces vamos a ver las observaciones. El capacitor CS es un cortocircuito para la alterna. La fuente de alimentación es visto por la alterna como un cortocircuito. Lo vemos acá que ya lo ponemos como un corto. El capacitor CE también es visto como un corto, como acabamos de decir, pero recordemos, si bien no se desarrolla sobre RE una tensión de alterna, sí se desarrolla sobre RE una tensión de continua. Esa tensión de continua es igual a IE por RE, que es aproximadamente igual a IC por RE, ICQ, ¿verdad? Estamos hablando del punto de polarización. El capacitor se carga a ese valor de pico. Por lo tanto, vamos a la recta en el método práctico y vamos a decir, vamos a escribir la ecuación. BCC igual a IC por RC, IC por RC, minúscula porque es alterna, más la tensión colector-emisor de alterna, más la tensión de carga del capacitor CE. No le llamé B sub CE porque queda igual que colector-emisor, entonces le llamé B sub RE, que es la tensión que se desarrolla de continua sobre la resistencia RE. Calculo, despejo y de colector y la dejo en función de la tensión colector-emisor y observo, ¿sí? Saco el valor de los valores de las intersecciones de los ejes y hago para I de colector igual a 0. Entonces me queda que la tensión colector-emisor es igual a BCC, si I de colector igual a 0, la tensión colector-emisor es igual a BCC menos B sub RE. Para la tensión colector igual a 0, la corriente colector BCC menos B sub RE sobre RC. Bien, dibujo la recta y tengo en verde la recta de continua que intersecta en BCC y en fucsia tengo la recta de carga de alterna. Como vemos, en este caso no coinciden y la diferencia sobre el eje de las X es la tensión que cae sobre la resistencia RE, la tensión de continua que cae sobre la resistencia RE. En este caso, el punto de funcionamiento se va a producir donde se intersectan ambas rectas. Entonces, ahí es donde está el punto de funcionamiento de este transistor, ¿sí? Insistimos, en este caso, como vemos, no es el mismo circuito para la continua que para la alterna, por lo tanto, no hay coincidencia en las rectas. Ambas rectas tienen distintas pendientes. Observar, tienen distintas pendientes, las rectas se intersectan en el punto de operación, o sea, va a trabajar donde está el punto Q. Observamos y hacemos las siguientes observaciones, que si el punto de funcionamiento es donde está el punto Q, este punto Q no está ubicado en forma, muchas veces no está ubicado en forma simétrica con respecto a la excursión. La máxima excursión va a estar, entre la tensión de saturación, supongamos que sea 0, entre 0 y este valor que es BCC menos RE por IC. Esa es la máxima excursión que tiene en este caso. Si el punto Q no está, por ejemplo, un poco más hacia la derecha, entonces la máxima excursión va a estar limitada. En este caso, en el caso del dibujo que hemos hecho, el punto Q está más hacia la izquierda. Por lo tanto, si la señal es grande, a la salida se produce lo que se llama un corte, el corte por saturación, ¿sí? O sea, lo recorta la saturación. Por lo tanto, hay un recorte en el pico positivo, ¿sí? Y tenemos que la señal sale distorsionada. Por lo tanto, lo ideal es que este punto Q esté ubicado en forma simétrica para que tenga la máxima excursión posible y no se recorte la señal en el colector emisor, ¿sí? Ahí estamos viendo la parte que se va a recortar, ¿sí? Entonces, esta sería la máxima señal que se puede poner, no la que está dibujada, sino entre este valor y este valor está la máxima señal que puedo introducir para que no haya recorte. Entonces, para este punto de polarización, la máxima amplitud que puede alcanzar la corriente alterna del colector es el menor de los dos valores. O sea, la corriente es el menor de estos dos valores, es el máximo valor
¿sí? Entre este valor y este valor. El menor de estos dos es el máximo valor de corriente de colector de variacional que se puede obtener. Valores mayores van a provocar saturación, recorte en un pico positivo o en el negativo, depende hacia dónde esté movido el punto de polarización. Y esto ocasiona distorsión. Entonces, el pico de la corriente de colector en este caso es B sub CC menos la tensión RE dividido en 2RC, que si lo calculáramos de la ecuación anterior. Ese sería el máximo valor. O sea, sería este valor menos el valor de ICQ. Vamos a la siguiente configuración. Configuración 3. De nuevo, solamente voy a mirar la malla de salida. Y bueno, como ya estamos viendo, si me pusiese los lentes de ver continua, tengo la misma recta que tengo siempre. Y ahora hagamos el análisis de la alterna. Bueno, como dijimos, C sub S es un corto para la alterna, un corto para la alterna y un abierto para la continua. Entonces, esto es un corto, C sub E es un corto, pero insisto, entonces sobre RE no circula corriente variacional, no circula corriente de alterna. Por RE circula la corriente de polarización de continua. Y veamos qué pasa con C0. Me pusieron una resistencia de carga, tiene este circuito. Bien, este C sub 0 también es un cortocircuito para la alterna, ¿sí? Por lo tanto, y abierto para la continua. O sea, para la continua RL no existe, pero para la alterna RL está desde este punto a masa. Y si RC, hemos dicho que para la alterna la fuente B sub CC es un corto, RC también está masa, por lo tanto RL está en paralelo con RC en este caso. O sea que para la alterna RL y RC están en paralelo. Por lo tanto ya vemos que va a haber modificaciones en la malla de salida según sea alterna o sea continua, o sea que ya tengo que esperar que las rectas sean distintas. Para que el capacitor C0 esté bien dimensionado, lo que caiga de tensión XC0 tiene que ser mucho menor que RL. Y vamos a ver. Entonces, insistimos que ese es el circuito que yo veo con mis lentes de ver continua y el circuito que veo con los lentes de ver alterna es distinto, pero no significa que sean circuitos distintos. Ahí tenemos el circuito que vería con la alterna. Entonces, la fuente es un corto, por lo tanto, este punto está masa, RA está en paralelo con RB, RC está en paralelo con RL y R sub E no existe. Entonces, yo acá tendría que poner que delta de IC por RL más RC es igual a delta de la tensión colector-emisor. Insistimos que ese delta de la tensión colector-emisor es la tensión colector-emisor de variacional menos la tensión colector-emisor de continua, del punto Q. Y este delta de IC es la I de colector de variacional menos la I de colector del punto Q. Vamos a hacerlo ahora con el método práctico. Entonces, esta es la de continua. Ya lo conocemos al circuito porque es el que sabemos. Estamos repasando. Y ahora era para no perderlo de vista. Veamos ahora el de alterna con el método práctico. Entonces, sabiendo que, primero, la RL está en paralelo con RC para RL, para la alterna, o sea, resistencia de carga en paralelo con RC. Segundo, que el capacitor CE es un cortocircuito para la alterna, pero sin embargo que se va a cargar un valor, o sea, con un más hacia arriba, el valor de pico de RE, y el valor de pico de RE es la corriente de emisor de continua por RE. O sea, hay un valor. Y tercero, vamos a escribir la ecuación de la malla de salida. ¿Qué dice? BCC es igual a IC por RC, que está en paralelo con RL. Entonces, I de colector por RC en paralelo con RL. Más tensión colector emisor de alterna, más la tensión de carga del capacitor CE, que le estamos llamando B sub RE.
de espejo y de colector en función de la tensión colector-emisor, determino el valor de la pendiente, del término independiente, busco los valores, en qué valores se produce la intersección y dibujo la curva. Entonces, en este caso, la fucsia es la nueva recta y que en este valor, o sea, ahora intersecta en el eje de la Y, en el valor BCC menos la tensión RE sobre RC en paralelo con RL. O sea que la diferencia de este circuito con el anterior es que aparece la la resistencia RL en paralelo con RC. Y este valor, que es exactamente igual, que es BCC, menos la tensión que cae sobre la resistencia RE de continua. La pendiente de esta recta también es distinta a la del circuito 2, porque en este caso la pendiente va a ser 1 sobre el paralelo de RC con RL, o sea que esta pendiente es puede ser más grande que la pendiente del circuito anterior. Bueno, para la continua es lo mismo. De nuevo, el punto de funcionamiento es el punto donde se intersectan la curva. Y volvemos a decir que lo interesante que sería que para que haya máxima excursión, el punto Q caiga en la mitad de esta excursión. O sea, en la mitad de BCC menos RE por ICQ. En esa mitad, sobre 2. BCC menos RE sobre ICQ sobre 2, para que la excursión pueda ser máxima. Eso sería lo interesante. Bueno, al suponer una señal variable a la corriente de base, el punto de operación puede tomar cualquier valor sobre la recta dinámica de carga. El punto de operación Q será ubicado según la necesidad del problema. Por ejemplo, si el objetivo que perseguimos, o sea, no siempre estamos queriendo decir que no siempre quiero máxima excursión, que depende de lo que yo tenga. A veces sí quiero máxima excursión, a veces no es tan importante la máxima excursión, por lo tanto no vale la pena esforzarme. Si el objetivo es máxima excursión simétrica, entonces sí va a tener que estar ubicado en la mitad de la recta dinámica. Pero si el objetivo es tener bajo consumo en reposo, entonces lo que quiero es una ICQ pequeña, ¿sí? Si el objetivo, ¿no es cierto?, es distintos temas, o sea, Q' sería una ICQ pequeña. El primer punto es si quiero máxima excursión. El Q' es si quiero mínimo consumo en reposo. Sin embargo, yo también, y por ejemplo, porque voy a amplificar señales pequeñas y no necesito, o sea, señales pequeñas que no lo llevan de una punta a la otra a la excursión. El diseñador del circuito es quien determina y toma la decisión de cómo elegir ese punto para una aplicación en particular. Hay métodos para lograr la máxima excursión simétrica. Uno de esos métodos es un método geométrico y lo que logra es obtener el punto Q en forma simétrica. ¿Cómo se lo hace? Mediante el dibujo. Lo que se hace es dibujar la recta de carga variacional o recta de carga dinámica, se la dibuja a 90 grados pasando por el origen. Y donde intersecta la recta de carga estática, ese es el punto Q de operación ideal. Para este circuito, ese sería el punto Q. Entonces, una vez determinado el punto Q de operación ideal, uno procede a recalcular el circuito para lograr ese punto de operación. Entonces, este sería el método dibujado, no el método matemático. Obviamente que también existe un método matemático que es calculando la mitad de las ecuaciones. Entonces, ahí garantizamos con este método, con el método gráfico, la máxima excursión simétrica y con una conducción de 360 grados. Y sin distorsión. El punto Q óptimo se puede determinar entonces gráficamente o analíticamente.
Una vez que uno lo determina el punto Q, se hacen las correcciones necesarias en el circuito, o sea, los valores de resistencias, por ejemplo, para que pueda funcionar en ese punto Q óptimo. Veamos entonces el método del punto Q óptimo, que ya lo describimos. Entonces primero se dibuja la recta de carga estática, luego se dibuja la recta de carga dinámica, pasando por el origen y con pendiente cambiada de signo, o sea invertida, no invertida, sino flipeada 90 grados y pasando por el origen. El lugar donde intersecta la recta estática es el punto de operación óptimo. ¿Sí? Para el ejemplo, para el caso ejemplificado gráficamente, es necesario corregir el punto de operación Q, modificando las resistencias del circuito de forma tal que se modifique la corriente, que aumente la corriente de colector y que la tensión colector-emisor disminuya. Entonces, para eso deberemos poner en juego un poco lo que vimos en las clases pasadas de cómo modificar, cómo lograr esta modificación, qué valores tocar para modificar esto, según el circuito que sea. Y vamos al último punto de este tema, que es la potencia que disipa un transistor. Hasta el momento dijimos que teníamos que trabajar por debajo de la potencia disipada máxima, pero todavía no aprendimos a calcular cuánta potencia disipa el transistor. Entonces, normalmente la potencia es la potencia que se disipa en las junturas, en dos de las junturas, en la juntura base-emisor más la juntura colector-emisor. Entonces, si bien la potencia que disipa este circuito es la potencia que va a disipar las resistencias RA, RB, RC, RE y más el transistor, ¿sí? Serían estas las potencias. La potencia más importante, ¿sí? La corriente IP sabemos que es por lo menos 10 veces más chica que la corriente IC. Entonces es probable que la potencia que se disipa, o sea, que se desarrolla sobre RA y RB sea despreciable. La potencia, la corriente IB va a ser como 100 veces más chica que IC, por lo tanto es probable que la potencia que se disipa en la juntura base-emisor también sea despreciable. Sin embargo, no es despreciable la potencia que se desarrolla en RC, RE y la tensión colector-emisor. Por eso decimos que la potencia más importante que se desarrolla sobre el TBJ será la base emisor por IB más la tensión colector emisor por IC, donde la primera, el producto base emisor por corriente de base, es despreciable frente a la segunda. Para calcular la potencia, como siempre, tengo que, la potencia es un área, por lo tanto tengo que sacar, la potencia media estoy calculando, no la potencia instantánea como es en el primer punto. La potencia media tendré que hacer la integral entre 1 y t, entre t y t más t, durante un periodo, de la potencia desarrollada en el TBJ. Vamos a despreciar la potencia que se desarrolla en la base, ¿sí? Puesto que hemos dicho I de base es como 100 veces más chica que I de colector. Por lo tanto, la potencia media me queda de este valor. Continuamos, vuelvo a escribir la expresión y digo, en región activa directa, esta corriente de colector es igual al valor de la variacional más el valor de la alterna. Y la tensión colector-emisor también es la variacional más continua, variacional más continua del punto de polarización. Sustituyo y sigo trabajando y digo, es la potencia que disipa el TBJ va a ser igual a la corriente, a la potencia que se desarrolla debido al punto de operación, a las corrientes y tensiones de continua del punto de operación, más la potencia de la variacional. Como la tensión colector-emisor sobre IC es igual a menos RL, tenemos que la potencia media que se disipa en un transistor es igual a la potencia ICQ menos BCQ, o sea, corriente de polarización por tensión colector-emisor de polarización, menos la potencia que se desarrolla sobre la carga o sobre la resistencia de colector por la tensión colector-emisor al cuadrado. Por lo tanto,
lo sigo trabajando, ¿sí? Lo pongo ya sea en valor de la tensión o de la corriente, son valores eficaces al cuadrado, ¿sí? Ya sean tensión o corriente, podría ser. Llego entonces que la potencia que disipa el transistor es igual al producto de la corriente por la tensión del punto de polarización menos la potencia que se desarrolla sobre la carga o sobre la resistencia del colector debido a la tensión o a la corriente alterna. Por lo tanto, voy a llegar a la conclusión más importante. ¿Cuál es la máxima potencia que desarrolla o que tiene que disipar ese transistor? Digo, para poder comprarlo. ¿Cuál es lo máximo? Y bueno, lo máximo es cuando este término toma el valor cero, o sea, cuando este término toma el valor cero. Por lo tanto, lo máximo es ICQ por la tensión colector-emisor de polarización. ¿Y cuándo ocurre esa potencia? ¿Cuándo se lo tiene que aguantar al transistor a esa potencia? Pues bien, cuando la tensión colector-emisor de variacional es cero. ¿Y cuándo la tensión colector-emisor de variacional es cero? Cuando B sub S es cero. O sea, que el peor momento del transistor es cuando no hay excitación. En ese momento, el transistor va a tener que soportar y ser capaz de disipar la máxima potencia, que es ICQ por la tensión colector-emisor Q. Por lo tanto, si a mí me piden que calcule la máxima potencia disipada por el transistor, o bien que especifique la potencia que disipa ese transistor, yo tengo que especificar el peor de los casos, que es este, ICQ por BCQ. Y con esto yo voy a poder elegir perfectamente bien al transistor. Esto ocurre porque este circuito, este amplificador está trabajando en clase A. Recordemos, clase A significa conducción los 360 grados del transistor, o sea, conduce todo el tiempo, no se corta, no va ni a saturación ni a corte, conduce los 360 grados. Y con esto estamos terminando este punto.